Inauguramos la semana en la cual estaremos dedicándonos a hablar, a compartir enseñanzas respecto al miedo. La semana del miedo, sí. ¿Qué miedo? Pues lunes. El lunes tiene la mala fama, ¿no? De que empieza la rutina laboral y todo eso. El problema es que cuando uno no trabaja en lo que ama, el lunes hay que arrastrar el alma, ¿no? Para devolver al cuerpo y continuar lo que ha venido a ser en el fondo una venta de la energía vital, ¿no? De la fuerza de trabajo a cambio de un salario, en fin, toda una historia que es bastante eh, fuerte y que la podemos ir repensando, vamos a ir ocupándonos posteriormente también de esto, hablaremos de lo laboral, la importancia de vivir a partir de lo que uno ama, hablaremos del dinero, en fin, hablaremos de la pareja, de la sexualidad. Esto tú sabes que va a ser absolutamente diverso en su contenido temático y profundo en lo que se refiere a la enseñanza que tú puedas recibir. Lo que sí te estamos pidiendo a cambio es que nos ayudes motivando más gente que se apunte a esta membresía. La continuidad de ella, ya lo dijimos la pasada semana, está en función de los participantes y que los que ya conocen y ven la seriedad, la autenticidad, la validez de este contenido puedan recomendarlo y motivar a más personas para que se sumen a todo esto. Bien, el miedo. Una emoción sospechosa, diríamos. Por un lado, eh, podemos hablar, algunos clasifican el miedo como parte de el instinto de supervivencia, así de conservación. Si te ponen al borde de un precipicio y hacen el amague de querer tirarte para abajo, vas a sentir miedo y eso forma parte del instinto de conservación, es natural, no hay nada que hacer, eso es menos mal que hay esta sensación que nos va marcando límites que no podemos pasar. También cuando estalla un estampido uno se asusta y eso pues es parte de ese mecanismo de supervivencia que nos alista, adrenalina incluida para salir, defendernos, correr, protegernos. Ese tipo de miedo no es un problema, forma parte de nuestra capacidad de supervivencia. Pero por ahí están los otros, que algunos eligen llamar los temores, y que son artificialmente fabricados. Y hay tantos temores o miedos también, para que vamos a complicarnos con términos. Hay miedo a todo, hay tantos tipos de miedos con sus palabras especializadas, miedo a las arañas, a la oscuridad, miedo a lo desconocido, miedo a subirse al avión, miedo a quedarse solo, miedo a quedarse sin dinero, en fin, hay decenas y decenas, quizás centenares de miedos específicos que tienen que ver con esta época, tienen que ver con este estilo de vida, con este modelo de civilización. La mayor parte de ellos son artificiales, son fabricados, son inducidos, son consecuencia de algún trauma, de, en fin, discriminación o situaciones accidentales o simplemente como parte de un mecanismo eh, que nos llevó a ese punto. Creo que todo esto es importante tomar en cuenta. Los miedos, si pudieron aprenderse, pueden desaprenderse. Y en esa dirección vamos a caminar al interior de estas enseñanzas. Si aprendiste, puedes desaprenderlo. Es decir, se pueden superar los miedos totalmente, pero es interesante saber
cuál es su naturaleza. Es importante saber que en civilizaciones como estas, en esta época, en esta sociedad, pues se induce mucho se manipula a partir del miedo. Las religiones trabajan mucho con el miedo. Ahí está el castigo eterno, el infierno, el purgatorio, en fin, el pecado. Eh, Todo eso resulta importante considerarlo y fundamentalmente estar en condiciones anímicas de descartarlo. Es posible vivir sin miedo. Es más, la vida plena, tal como la recomendamos, comienza desde el momento en que los miedos, esos miedos innecesarios, la mayoría de ellos quedan abolidos. Vamos a, en esta primera entrega, decirte que la mayor parte de los miedos son innecesarios, son artificiales, se pueden erradicar y que la vida comienza cuando vencemos los miedos. En especial, situaciones tan particulares, tan importantes como el amor, comienza cuando abolimos los miedos. Amar con miedo es realmente un problema. Aparecen los celos, aparece la dependencia, aparecen, en fin, hasta el crimen pasional. No recomendable en absoluto. Miedo, no gracias. Es posible vivir sin miedo y nos ocuparemos de esto precisamente en este contenido que a partir de ahora comenzamos a compartir contigo. Te invitamos a que mañana continuemos caminando juntos. Un abrazo.